Bueno, bueno, para hablar pues de la problemática de acuíferos, creo que es necesario saber lo que es un acuífero y para eso hice esta diapositiva. Esta diapositiva pues nos muestra algunos significados y definiciones que podemos encontrar en internet de lo que es un acuífero. En internet podemos encontrar que es una capa o zona de terreno que contiene agua, ¿sí? También podemos encontrar que son reservatorios de aguas subterráneas. Significado personal que yo le di a los acuíferos es que es un lugar subterráneo donde se guardan aguas provenientes de las diferentes fuentes de la superficie. Cuando hablo de fuentes de la superficie me refiero a fuentes como lo son el propio ciclo del agua, cuando ya cae transformada en lluvia. eh, Pueden ser también ríos que también que están establecidos sobre capas que son permeables. Y también me refiero y también otro tipo de ejemplo puede ser como el derretimiento de los glaciares, también esto puede conformar acuíferos. Aquí también resalto la importancia que tiene para los ecosistemas, para algunos ecosistemas de flora y fauna. También digo que son utilizados para diferentes actividades humanas como lo son el riego, en la agricultura, también sirve para abastecimientos de agua para muchas poblaciones en el mundo. En esta imagen también dejo pues como dos tipos de acuíferos. Los tipos de acuíferos dependen de la hidrodinámica que tenga cada uno, ¿sí? Bueno, la primera imagen que podemos observar en la parte superior derecha muestra como un acuífero ya cautivo, ¿sí? Cautivo que quiere decir que ya está sobre una capa o suelo impermeable, que ya no tiene más como filtrarse, ¿sí? En la otra imagen, la parte inferior derecha, pues podemos observar otro tipo de acuífero que ya está más expuesto al aire, que está expuesto de hecho al aire, a la presión atmosférica, y también es un acuífero, ¿sí? Que pueden ser como manantiales, pueden ser como lagos y así. Bueno, para terminar de explicar lo que es un acuífero, pues he tomado aquí una imagen de un ejemplo de cómo se forma un acuífero, ¿no? O cómo se llegan a las aguas subterráneas. Y este caso, pues es a través del ciclo del agua. Pues primero, pues el agua está en su estado de condensación, ya después pasa a su estado de precipitación y está acá en forma de lluvia a la zona de recarga, donde están, pues nos indican aquí las flechas. Esta zona de recarga pues cae un suelo que es importante aclarar que este suelo debe ser permeable o de rocas permeables como lo son por ejemplo la caliza y la arenisca que tienen entre sus propiedades estas rocas pues son porosas y permiten la filtración del agua, ¿sí? Eh, pues entre esa filtración del agua pues es importante también informar que el agua o el fluido va adquiriendo ciertos minerales, lo que permite pues esta, que este fluido pues se vaya purificando. Ya después de que pase pues por su nivel de suelos, ¿sí? Aquí pues podemos ya llegar a un nivel subterráneo como nos informa aquí o nos muestra aquí esta imagen que nos delimita ya una parte subterránea y pues ya llegaría esta agua al acuífero, a un acuífero cautivo. Aquí hay dos cosas, es importante también resaltar que no sea el 100% del agua pues se filtra porque hay un agua que se evapora y otra agua pues que queda como nutriente o es absorbida por las plantas, ¿sí? Ya cuando llega pues esta agua al acuífero cautivo, que el acuífero cautivo, como les informé en la anterior diapositiva, es ese acuífero que ya pues ya no está expuesto como al aire y la presión atmosférica, ¿sí? Pues ya que se crearía un acuífero, pues para la formación de estos acuíferos cautivos demora muchos años. Bueno, este acuífero cautivo, pues por debajo ya tendrá una capa impermeable, que pues son rocas ya que entre sus propiedades ya no son permeables como es la arcilla, pues que ya no permite el paso del agua. Y encima pues podemos ver que hay una capa confinante. Esa capa confinante también es una capa impermeable y está en el ejemplo porque a su extensión, esta capa pues debe haber un punto en el que se vuelva permeable o en el que esta capa pues se acabe y desemboque en un manantial o en un río, ¿vale? ¿Y qué pasa aquí? Pues que arriba de esa capa confinante, pues la imagen nos muestra como
un acuífero libre que ya está expuesto, puede que esté expuesto en algún punto a lo largo de su extensión, puede que esté expuesto al aire y a la presión atmosférica normalmente. Entonces este acuífero libre pues puede llegar a un manantial y este manantial pues puede tener un suelo poroso y el que permita pues la filtración del agua al acuífero cautivo. Ya pues podemos observar cosas como ese nivel freático que es como el límite de ese acuífero, es como lo que separa el acuífero ya de la capa freática, ¿sí? Entonces también podemos observar aquí pues dos pozos de cómo se extraía el agua y eso, pero ya esos son métodos diferentes que no caben a esto. Bueno, en esta diapositiva pues podemos observar la comparación de aguas superficiales con la comparación de aguas subterráneas. Podemos encontrar que en Colombia pues hay un 25% de aguas superficiales y de subterráneas 75%. Esto resalta la importancia o la gran cantidad que tenemos de acuíferos y la importancia del cuidado de los que debemos tener de ellos. Eh, este estudio pues, fue hecho por Ingeominas en su tiempo y es el Servicio Geológico Colombiano. Ellos informaron también que en 27 de los 32 departamentos colombianos hay acuíferos. Los otros 5 departamentos no fue realizado el estudio porque no tenían suficiente información de los recursos hídricos en esos departamentos. Bueno, ya para entrarnos al tema en materia que me ha tocado, pues vamos a ver a continuación un ejemplo de cada problemática que hay de las aguas subterráneas en Colombia. Entonces, para mostrar más o menos cuáles son los tipos de actividades o contaminantes en los acuíferos, pues he tomado un ejemplo que ha pasado en algún lugar de Colombia y así pues vamos entendiendo los tipos de problemas que hay. Pues como les venía informando, uno de los problemas para los acuíferos en Colombia pues es el depósito de los residuos sólidos que llegan a los rellenos sanitarios, ¿sí? Y pues estos han presentado grandes problemas para Colombia, pero por causa de los lixiviados. Bueno, antes de continuar, pues es importante como aclarar que es un lixiviado y es un fluido que pasa por diferentes sólidos, ¿sí? En este caso los lixiviados este fluido al estar en estos rellenos solitarios, pues resulta un fluido, un líquido con componentes demasiado tóxicos. Y el problema parte de ahí que en esta imagen pues podemos ver el relleno sanitario de Carrasco en Bucaramanga, donde hay un problema, han habido muchos problemas y se han dado cuenta durante los años en el acuífero de Bucaramanga que estos lixiviados pues se están filtrando también hacia los acuíferos. Y ahí es donde parte el problema, pues que Colombia, no en esta parte, en Colombia en general, tenemos deficientes metodologías para manejar estos lixiviados. Bueno, pues otro de los problemas a los que se enfrentan los acuíferos en Colombia se encuentran las actividades agrícolas, más netamente en los plaguicidas. Pues en los plaguicidas podemos encontrar que son necesarios y son útiles para las actividades agrícolas. El inconveniente ocurre es cuando se utilizan los componentes inadecuados o cuando se utiliza más de lo que se debe utilizar, puesto que sobran o quedan excesos de plaguicidas en la tierra y estos excesos de plaguicidas, como vimos en la anterior clase, pues son llevados por corrientes de agua que son provenientes de la precipitación o de la lluvia, son llevados hacia un lugar donde desemboquen, muchas veces desembocan en lagos, ríos, pues que son parte de acuíferos, ¿sí? Muchas veces también dependiendo al suelo en donde se encuentren estas actividades agrícolas, pues puede ser filtrado y puede ser también llevado de una forma indirecta hacia los acuíferos por causa de la infiltración. En la imagen de la derecha, pues dejo como el tipo de plaguicidas que se utilizan en las diferentes actividades agrícolas en Colombia
y en donde se utilizan esos tipos de plaguicidas, un porcentaje que nos muestra en qué departamentos se utilizan estos plaguicidas y de qué cantidad, ¿sí? Bueno, es importante también decir que en el mundo se utilizan estos plaguicidas entre 5 a 10 millones de toneladas de compuestos de plaguicidas y pues que también son necesarios en la actividad agrícola. Otra de las problemáticas a los que se enfrentan o los que se ven amenazados los acuíferos en Colombia, pues es el manejo de aguas residuales, que como bien sabemos, estas aguas residuales son vertidas en sistemas de alcantarillados cuando hay, y estos sistemas de alcantarillado son los que presentan los problemas. Pues a veces esos sistemas de alcantarillados no tienen un debido mantenimiento o propiamente funcionan mal, lo que hace que presenten fugas. Como ya el sistema de alcantarillado se encuentra de forma subterránea, pues es de fácil filtración y lo que puede causar, lo que es una real amenaza para que llegue a un acuífero. Ese es el caso que aconteció pues ya en Villavicencio por las fugas que han presentado los sistemas de alcantarillados, pues ya se declaró una alerta en el año 2018, a finalizar del año 2018, pues ya se declaró esta alerta porque se encontraron en el suelo, en el subsuelo se encontró eh, bacterias de heces. Entonces, es un problema que también enfrenta pues actualmente los acuíferos. Otro de los problemas que podemos observar en Colombia pues se encuentran las actividades mineras y es un problema muy similar a los residuos urbanos sólidos que ya vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque es el mismo problema, no sabemos aún cómo manejar los residuos que dejan las actividades mineras. Y este es muy importante, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque al realizar una excavación, resulta que hay rocas que tienen minerales sulfatados. Estos minerales sulfatados, pues muchas veces no se les coloca atención y esas rocas que fueron excavadas son vertidas a los residuos de las actividades mineras. Estos minerales sulfatados, pues con el aire o con el agua tienen una reacción, lo cual crea un ácido sulfúrico y el agua llega a cierto nivel de acidez y cuando está en ese punto alto de nivel de acidez, pues crean una bacteria que es demasiado tóxica para los humanos. Infelizmente, estos residuos de las actividades mineras, pues no hay un control eh, aún total en el país de Colombia y estos residuos pues son vertidos generalmente en el agua. Estas corrientes pues de agua superficiales pues llegan siempre a ser desembocadas en algún río, en algún estanque o muchas veces también en acuíferos. Pasa a decir también que este es uno de los graves problemas que tenemos en Colombia también porque las actividades mineras no muchas veces son legales y ahí el tratamiento de los residuos pues lógicamente es peor. Eh, estas, estas actividades mineras pues se encuentran en muchas partes en Colombia, pero más se encuentran en el río San Juan, en el departamento del Chocó y en casos como en el río de Agua, en el departamento de Valle del Cauca. Ahí se ven también la mayoría de casos de actividad minera ilegal. Entonces, pues son dos problemas importantes que también se tienen en Colombia con los. Y el último de los problemas que presenta, como si fueran pocos, los acuíferos en Colombia, pues se encuentra la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? Para este caso, pues dije esta diapositiva que podemos observar y tomé como ejemplo la sobreexplotación que tiene el acuífero de Morroa en Sucre. Eh, bueno, pues está datos que tiene este acuífero, que es el más asequible e importante en la región, del cual se abastecen 7 zonas urbanas, y sumando un total de 600.000 habitantes que son usuarios de este acuífero. A la parte superior derecha, pues podemos ver un promedio de la utilización del uso o de la sobreexplotación que se le da a este acuífero,
por segundo, es decir, que se extraen 800 litros por segundo para los usuarios y la naturaleza repone apenas 45 litros por segundo. Entonces, si pudiéramos como contar o tener la cantidad de litros de agua que posee el acuífero, pues podríamos hacer un promedio e identificar para cuánto tiempo tiene agua esta región, si se siguen con pues con los mismos manejos y sobreexplotación que se le está dando al acuífero. En la parte inferior derecha, pues podemos ver un manejo actual que se le está dando a esta agua del acuífero. Pues en la primera parte, pues con el número 1 podemos identificar que es acuífero. El acuífero, pues el agua es tratada y manejada por el acueducto de Cincelejo, de Sucre. Como número 2, como paso número 3, pues esta agua ya tratada pues llega a los usuarios y pues estos usuarios pues ya generan sus aguas residuales. Bueno, aquí es importante aclarar otra cosa, que como usuarios en Sucre, pues muchas pueden ser viviendas, ¿sí? Pero en usuarios también podemos hablar como industrias en otros acuíferos, porque la industria también hace uso de estos recursos hídricos y también son pues, hacen una sobreexplotación de estos acuíferos para las actividades industriales que tengan a hacer. Estas aguas residuales, como último paso, pues ya vimos los diferentes problemas que pueden presentar en los sistemas de alcantarillados. Estas aguas residuales, pues bien sabemos que el reciclaje que le damos al agua o la reutilización que le damos al agua en las viviendas, pues no es como el más optimizado.